Boa tarde a todas e a todos. É com muito prazer que vos dou as boas-vindas à Associação 25 de Abril, a Casa da Liberdade, para aqui se evocar a memória de Salvador Allende, que está prestes a fazer 50 anos, que nos deixou. É uma organização do coletivo Chile 50 Portugal, Memória e Resistência, dos chilenos que vivem em Portugal, que nos contactaram através do capitão de Abril honorário Mário do Gissi. Nós aqui há uns anos fizemos o capitão de Abril honorário e tivemos muito gosto em aqui vos receber e vos dar espaço para poderem evocar a memória desse enorme cidadão chileno, Salvador Allende. Apenas um pequeno pormenor. Quando, no dia 25 de abril de 74, o movimento das Forças Armadas derrubou a ditadura em Portugal, instituiu a liberdade, a reação de muitos democratas foi perguntar se não era outra Pinochetada. Tiveram muito receio face à intervenção normal dos militares na coisa política, tiveram muito receio que em Portugal se estivesse a passar uma situação semelhante à que se tinha passado no Chile em 11 de setembro, não é? 11 de setembro de 1963. Portanto, menos um ano antes. Rapidamente chegaram à conclusão que era totalmente diferente, antes, digamos mesmo, oposta, e, portanto, nós, como protagonistas do 25 de abril de 1974, temos muita honra, muito prazer em vos receber nesta nossa Casa da Liberdade. Sintam-se em casa e a bola está nos vossos pés. Obrigado. Boas tardes, buenas tardes. Claro que es que presentar Vasco Lourenço es prácticamente desnecesario, pero de cualquier manera es el capitán de Abril Vasco Lourenço quien accedió a sustituir aquí a Roberto, porque Roberto Santandreu no estará, será representado también por Ricardo. Vasco Lourenço es un militar portugués que perteneció a la Comisión Coordinadora del Movimiento de las Fuerzas Armadas en la época de la Revolución de los Claveles. Joven oficial, ha sido uno de los que se inició en África durante la guerra colonial y ahí también se ha iniciado el movimiento de los capitanes, coordinador de la conspiración contra el Estado Novo. Es nuestro eterno capitán de abril, figura insustituible en el acto fundador de la democracia en Portugal y presidente de la dirección de la Asociación 25 de Abril que aquí nos acoge hoy. Es un placer estar en esta mesa con estas personas extraordinarias. Roberto Santandreu no puede estar aquí y ha enviado un texto. ¿Quién es Roberto Santandreu? Creo que para los chilenos es alguien muy conocido, para los portugueses que quedan en la sala no lo sé. Roberto Santandreu militó en el movimiento de izquierda revolucionaria hasta el año 1970. Durante el gobierno de la Unidad Popular se desempeñó como fotógrafo, registrando, por ejemplo, la construcción del edificio de la UNCTAD, actual GAM.
Tuve que salir de Chile después del golpe y llegó a Londres junto a los primeros refugiados chilenos de la dictadura en ese país. Fue entonces detenido por el gobierno conservador británico, que no quería establecer un precedente acogiendo refugiados, teniendo bien más la intención de deportarlos. Recorrieron a los tribunales y su caso llegó a ser discutido en el Parlamento hasta que finalmente, viendo que no se resolvía, Noruega les dio asilo político. Llegó a Portugal después de la Revolución del 25 de abril, en junio de 1975, y trabajó en la generación audiovisual para el programa de alfabetización de adultos de la Dirección General de Educación Permanente. Tuvo la suerte de vivir y trabajar para las revoluciones portuguesa y la chilena. Y su texto va a ser leído por Ricardo Higueras. Hola, buenas tardes. Voy a leer unas palabras que Roberto Santandreu envió a la organización de este conversatorio hoy, dado que no puede estar porque se encuentra en recuperación en estos momentos. Dice: no podré estar como me hubiese gustado en la reunión que teníamos programado. Una infección respiratoria me impide hacerlo. No obstante, me gustaría que leyeras estas breves palabras a los compañeros y compañeras presentes en el conversatorio. Se cumplen en 2023 50 años del golpe militar y de la muerte de Salvador Allende. Allende, junto con Fidel Castro y el Che Guevara, fueron, sin duda, los mayores líderes del continente latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX, que lucharon por la emancipación de nuestros países. Allende, en su discurso en el Estadio Nacional en 1971, dijo: «Yo no tengo pasta de mártir ni de apóstol, soy apenas un simple luchador social». Esa frase, dicha en forma dramática, es el punto central que quería desarrollar en nuestro conversatorio. El gran legado de Allende fue lo que hizo: poder interpretar durante muchos años los anhelos del pueblo chileno y forjar un gran movimiento unitario que lo condujo a la presidencia de la República con un programa político muy avanzado. Nacionalización del cobre, nacionalización de la banca, intervención en las industrias monopólicas, programas para el desarrollo de la educación y de salud para toda la población, solo para destacar algunos aspectos más importantes de los cambios estructurales prometidos por la Unidad Popular. La historia por sí sola no es la solución de los problemas, pero de ella podemos inferir las lecciones del pasado para no cometer los errores del presente. Esta era mi intención en este conversatorio: poder compartir con ustedes algunas experiencias vividas en esos tiempos tan difíciles de ese periodo. Allende no surge el 4 de septiembre de 1970. Vuelvo a insistir, Allende recoge, asimila y transforma en praxis en gran parte toda la experiencia de la lucha de las clases más desfavorecidas en Chile. Esa historia es el aporte de Francisco Bilbao y Santiago Arcos de sus ideas socialistas en Chile, el origen de las luchas obreras a finales del siglo XIX con las organizaciones mutualistas, como las mancomunales, asociaciones de resistencia que dieron lugar a las formaciones como la FOCH, la Central de Trabajadores de Chile y posteriormente la CUT. Historia es el pueblo que organiza a principios del siglo XX grandes huelgas, influenciado por los movimientos anarquistas, posteriormente por comunistas, socialistas y otros grupos revolucionarios influenciados. Historia fueron las masacres del pueblo trabajador organizado en Valparaíso, Santiago y en la Pampa Salitrera, específicamente en Antofagasta e Iquique, al principio del siglo XX. Lo es también el pensamiento de Emilio Recabarren,
tan actual si analizamos hoy sus posiciones sobre la mujer expuestos en sus conferencias en 1916. Historia es la comuna de Puerto Natales en 1919 y la posterior matanza en la región austral. Historia son también los levantamientos de los suboficiales y marineros de la Armada de Chile en 1931, reprimida violentamente, así como la República Socialista de 1932, que iría dejar en su breve tiempo de su existencia la legislación que utilizaría Salvador Allende para poder implementar su programa de gobierno en 1970. Historia es la creación del Frente Popular en 1938, del que Allende fue ministro de Salud en 1938, que agrupa a partidos marxistas y socialdemócratas contra el fascismo. Historia es el movimiento obrero, el movimiento campesino, el de los estudiantes y de las capas medias de la sociedad chilena, con sus partidos, el comunista, el socialista, el MAPU, la izquierda cristiana, parte del Partido Radical, el MIR, y que hicieron posible la llegada de Allende al gobierno. Y finalmente, también es historia como las fuerzas reaccionarias encabezadas por los Estados Unidos delinearon su estrategia para frenar los avances de la Revolución chilena, sabiendo que la represión brutal y el terror eran la única salida para mantener los privilegios acumulados en nuestro país. Todo esto y mucho más me hubiera gustado compartir con ustedes, pero como no es posible, lo dejaremos para una próxima oportunidad. Mis agradecimientos a la Asociación 25 de Abril, en especial al capitán de Abril Pasco Lorenzo, uno de los obreros de la Revolución de los Claveles en 1974, que si no fuera por sus camaradas y él mismo, ustedes no estarían presentes en esta sala. Roberto Santandreu. Muchas gracias, es una ausencia muy presente y muchas gracias a Ricardo por la lectura. Ahora tenemos también Mario Dugizin, que trabajó para el gobierno de Salvador Allende, siendo el responsable de la información internacional y prensa extranjera del Gabinete de Información y Difusión de la Presidencia de la República, co-jefe de redacción por cuenta de la presidencia de la revista Chile Informa, publicada en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el golpe de Estado y hasta el mayo de 74, fue colaborador clandestino en Chile el Corriere della Sera. Posteriormente fue corresponsal de la Interpress Service y del Messaggero, ambos en Italia, y el Correo Catalán y Cadernos para el Diálogo en España, de ANSA de Italia y de la radio RTL de Milán. Fue también colaborador de la Radio-Televisión de Yugoslavia. Desde 1997 y hasta su extinción en 2003, fue director editorial de la revista mensual Terra Viva del Consejo de Europa. Es miembro efectivo de la Asociación 25 de Abril. Y Mario, queríamos oírlo, por favor. Bueno, muchas gracias por esta generosa presentación. Mi experiencia, después de haber trabajado con el presidente Allende en Chile, era que la visión del socialismo que tenía Allende era para crear una nueva sociedad en democracia y con libertades, empujando ampliadas para todos, satisfaciendo sus necesidades materiales y asegurando a cada persona los mismos derechos y oportunidades en la vida. En aquella época de la Guerra Fría,
la Revolución cubana exhortaba a los jóvenes latinoamericanos a adoptar la lucha armada para enfrentar a los poderes dominantes. Allende, en cambio, insistía en transitar del capitalismo al socialismo sin violencia, mediante el ejercicio pleno de las libertades democráticas y el respeto de los derechos humanos. Reconocía a su gran amigo Fidel Castro como un ejemplo de lucha, pero no compartía su vía para alcanzar el socialismo. Durante los 3 años de gobierno, Allende fue perseverante en la diferencia entre la democracia, en las diferencias entre la democracia, pero sin renunciar a las transformaciones que necesitaba el país. El 11 de septiembre de hace 50 años vino el golpe y la consecuencia inmediata de asesinato, exilio, represión y el neoliberalismo, pero no podrán borrar de nuestra memoria los 1000 días de la Unidad Popular. El presidente Allende estuvo siempre al lado de los trabajadores y de las libertades de los chilenos. Los grandes intereses internacionales y nacionales no aceptaron retroceder en el control absoluto de su poder, comprometiendo a los militares en la sucia tarea de restaurar la injusticia. No solo en nuestro país, sino entre los demócratas de todo el mundo, han reconocido en Allende al líder que se propuso transformar a la sociedad chilena por medios pacíficos y el respeto por las libertades públicas. Pese a que hoy Allende es reconocido como un demócrata, incluso por la llamada derecha civilizada, ocurre que hace poco tiempo una iniciativa, a pesar de este reconocimiento a Allende por parte de esa derecha civilizada, hace poco tiempo un oscuro personaje de la Cámara Municipal de Lisboa se opuso a un monumento en su memoria porque calificó a Allende de personaje controvertido. Ahora, ese error de cálculo fue superado por el primer ministro Antonio Costa, que cedió un lugar para la construcción de un busto, de un monumento a Salvador Allende. Una opción hoy compartida, esta opción de considerar a Allende un personaje controvertido, lamentablemente hoy es compartido por el presidente Gabriel Boric, que cuando ganó la elección pronunció un discurso citando un párrafo de las inolvidables últimas palabras de Allende. Estamos abriendo las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. Sin embargo, hace unos días, en una entrevista a una televisión local, Boric cambió radicalmente su postura al afirmar que 50 años del golpe militar, el presidente Boric dijo que se habla mucho de la Unión Popular, pero yo creo que es un periodo que hay que revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solo desde la perspectiva mítica. Es inaceptable que nuestro presidente pretende reducir el reconocimiento y la admiración a nivel mundial que goza el presidente Allende al gesto mítico de haber entregado su vida en la defensa de la institucionalidad democrática. El prestigio de Allende se debe a la capacidad de haber realizado las grandes transformaciones en pluralismo, democracia y libertad. El presidente Gabriel Boric nos recomienda además leer el libro Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, escrito por Daniel Mansú, nieto del almirante Ismael Huerta, uno de los principales instigadores del golpe de Estado de 1973. Eso es una vergüenza, auténtica vergüenza. Bueno, pero pasamos a lo positivo. 7 meses más tarde, el 25 de abril de 1974, jóvenes oficiales, que ya no son tan jóvenes, portugueses, en especial capitanes militares muy diferentes a estos criminales y cobardes chilenos, dieron un golpe de Estado que fue la antítesis del chileno.
Por primera vez en la historia de la humanidad, militares se alzaban en armas para imponer la democracia. En este sentido, en esa época en Portugal, al cual yo llegué, habría que reconocer el gran apoyo a los chilenos de muchos militares de Abril, destacándose Vasco Lorenzo, Melo Antunes, Víctor Alves, Martins Guerreiro, Pesarat Correia, Mario Tomé, los políticos Manuel Tito de Moraes, Mario Suárez, Álvaro Cuñal, George Sampaio, Antonio y Fernanda López Cardoso, y destacándose también otras personas profundamente relacionadas con la solidaridad con Chile, como Orlando Costa, padre del primer ministro Antonio Costa, Graça Vasconcelos, aquí presente, Jaime Teixeira y Teixeira Méndez y Teresa Tito de Moraes, también presentes acá. José Fonseca y Costa, lamentablemente, falleció, y el presbítero Agostinho Jardín González. Eran personas muy activas en la solidaridad con Chile. Entre los periodistas me gustaría destacar a Augusto Vilela y Joaquín Benítez, antes de ser director de teatro, como periodista del diario Noticias, ambos fallecidos. Alberto Villaverde Cabral, también fallecido. Para gran parte de la impresa, la fecha 11 de septiembre pasó a ser relacionada solo con las Torres Gemelas de Nueva York. Sin embargo, actualmente siguen manteniendo la efeméride chilena periodistas como Luisa Meireles, Antonio Lousá, también presente, Fernando Sousa, por ahí atrás, Ana Sousa Díaz y Susana Salvador, del diario Noticias, las dos últimas. Yo quería hacer un hincapié en que la importancia que tiene la memoria histórica. La memoria histórica sirve, según el gran historiador francés, padre de la historia moderna, Charles Seynovaux, no se pueden analizar hechos del presente desconociendo el pasado. Y eso, lamentablemente, es una cosa muy difundida en las nuevas generaciones. Las personas no saben quiénes son. Un día yo, en una cena en la casa del corresponsal del País, en Lisboa, me tocó cenar al lado de una periodista de la SIC Noticias, una periodista estrella de la SIC Noticias. Y entonces yo empecé a hablarle de los capitanes de Abril. No tenía idea quién era ninguno de los dos vascos, ni Vasco González, ni Vasco Lorenzo. No tenía idea quién era Rosa Coutinho. No tenía idea de esos nombres. Entonces ella me dice, lo que pasa es que yo nací en 1975. Y mi respuesta fue, yo nací 2000 años después de Julio César, pero sé quién era Julio César. Entonces, es absolutamente inexcusable eso de que yo no había nacido, yo era muy pequeño. No es disculpa ninguna. Uno no puede vivir obsesionado con informarse solo por el iPod, Telemóvil y todo eso. Uno necesita saber el contexto histórico en que se mueve. Yo quedaría a disposición de ustedes, junto también Vasco y Noemia, después de que intervenga Noemia, para las preguntas que quieran hacer sobre esa época tan rica que me tocó vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora es Noemia Simões de Aristia, y te paso a palavra e não te presento porque te vas a apresentar tu própria. Boa tarde. Eu estou aqui um bocado de empréstimo. Sou portuguesa, sou lisboeta, alfacinha. Nasci em 44, num país pobre. Vou falar em espanhol, desculpe lá. Nasci em 44, en un país pobre, gris y triste. No soy bautizada, lo que me libró de la afiliación obligatoria en la mocidad portuguesa,
una organización para la juventud copiada de los modelos fascistas. Comencé joven, con 14 años, aún en el secundario, a interesarme por la actividad asociativa, que por entonces era medio clandestina. Y de ahí fue un paso a la actividad política en el Partido Comunista. En 61, la PIDE de la Policía Política vino a buscarme a mi casa para averiguaciones sobre las actividades de los estudiantes. En 62 estalla el primer gran movimiento estudiantil. Y en 63, con una presión cada vez más grande, tanto política como familiar, decidí salir del país. Tenía 19 años. Viví un año en Londres y otro año en París, trabajando y estudiando. Y en principio de 65, por denuncia de un dirigente responsable por el sector estudiantil, la policía hace un gran número de prisiones y muchos estudiantes son expulsados de las universidades. Mi pasaporte terminaba exactamente en agosto de ese año y yo no podía arriesgarme a regresar a Portugal con la mayoría de mis amigos presos. Me ofrecen entonces ir a estudiar a Yugoslavia con una beca. Acepté, por supuesto. En Francia no podía quedarme sin documentación y en Yugoslavia ese problema no se ponía, ya que me daban un pasaporte, aunque solo válido para los países del este. No sé si está eso. Cirílico. Tampoco podía regresar a Portugal. Viví 3 años exiliada en Yugoslavia, pero las cosas no fueron fáciles, sobre todo por el problema del idioma y del cirílico. Y yo había decidido estudiar sociología, que es una cosa impensable de leer en un idioma y en cirílico ainda por encima. Así que, bueno, habría sido mejor estudiar algo con números. ¿Ah? Yo aguanté el cirílico. Tú sí, pero tú tienes sangre yugoslavo, yo no. Tú eres medio de allá. Bueno, ahí conocí a Mario Duhizín y a Francisco Aristía, también becados. A Francisco Aristía se le terminó la beca en 68 y recibió otra para París. Nos casamos y partimos los dos a París, en donde llegamos todavía en el calor del mayo 68. Como yo no tenía pasaporte, el cónsul de Chile, de regalo de matrimonio, me incluyó en el pasaporte de mi marido. Y París era una fiesta, todo era una fiesta, nuestra juventud, el entusiasmo de romper con todos los tipos de barreras sociales, de género, de aprender la solidaridad, hacer el amor y no la guerra, la píldora anticonceptiva. Se abría un maravilloso mundo nuevo. También vivimos un año en Italia y entonces en Chile gana Allende y la UP. Fue muy curioso porque un día en Bolonia despertó en fiesta. Por toda parte había carteles saludando los compañeros chilenos, y el nuevo presidente de Chile, Salvador Allende. Espanto, emoción, alegría, y eran solo los chilenos en Bolonia, Francisco Aristía y Cristiano Olivares. Decidimos en coherencia dejar Europa e ir para Chile y participar en la creación de una nueva sociedad. Pero antes teníamos que juntar plata para mi pasaje. Nos quedamos un año más en París porque yo había conseguido un trabajo en la Embajada de Chile. Estaba entonces Neruda de embajador. No, eso es después. Neruda antes. Ahí. Ya llegamos, ya vamos a llegar. Llegamos a Chile en septiembre de 72. El primer día de la huelga de los dueños de los camiones. Fue así una puntería fantástica. Santiago no estaba fácil. Demasiadas discusiones,
demasiadas confusiones, y a Francisco le ofrecieron un trabajo de monitor en la Casa de la Cultura de Chuquicamata, entonces creada. Porque Allende había decidido de crear una Casa de la Cultura en todos los centros mineros. Bueno, engravidé en la mitad del desierto más árido del mundo y fue bonito. Todo fue bonito. Las piezas de teatro que se montaron, las exposiciones de dibujos y pinturas de niños indios del altiplano. A Francisco, la dirección de la mina le había encargado que pintara un mural en el regimiento de Calama. Querían hacer un gesto de simpatía y cordialidad con el ejército, ofreciendo algo que estrechara las relaciones. Pensaron primero ofrecer una gran foto de la mina, pero con el boicot, porque Estados Unidos había boicoteado todo, no había ni pasta de dientes, no había ampolletas, no había papel, es decir, nada. Y no había papel para hacer la enorme fotografía de la mina. Así que decidieron ofrecer una pintura mural, realizada directamente por el pintor. Y Francisco empezó a ir todos los días para el cuartel. Venían en la mañana un recluta a buscarlo en un jeep. Saludaba diciendo, buenos días, mi pintor. Y quedaba todo el día pintando en ese enorme mural colgado de una escalera. Fueron unos 2 o 3 meses de contacto diario con los oficiales y sobre todo con el mayor, con quien estrechó relaciones y que se mostraba muy aprensivo con la situación. Pero en la mañana del 11 de septiembre escuché por la radio la despedida de Allende. 11 días después, y un día antes de la muerte de Neruda, el 22 de septiembre, nació Caterina. Me perdona, es que me emociono. Qué tontera. Nació Caterina en un hospital allanado por el ejército y solo con una enfermera partera. Los médicos habían sido expulsados. Quedamos encerrados en Chuquicamata, porque Chuquicamata era una pera, solo tenía una entrada y una salida, y nadie podía pasar por ahí sin mostrar salvoconducto. Entonces no podíamos salir, después del golpe, ¿no? No podíamos salir de campamento y las noticias iban llegando de las prisiones de los amigos, las prisiones de la muerte. Cuando en octubre la caravana de la muerte llegó a Calama, y después de haber fusilado a los detenidos, a nosotros, gracias a la amistad creada con el mayor, nos dieron 24 horas para abandonar la región. Fueron 27 horas de viaje en bus de Calama a Santiago. Tenía Caterina 4 semanas. Llegamos a Santiago a casa de mis suegros, demócratas cristianos, pero muy asustados y conmocionados con todo lo que estaba pasando. Entonces a Francisco le llegó una invitación del gobierno francés para regresar a Francia y seguir los estudios que había empezado anteriormente. Era una forma legal de sacarlo del país. Y partió un 23 de diciembre en 74. Yo me quedé en Chile con Caterina, pero sin documentación, dado que era apátrida. La legislación portuguesa en ese entonces retiraba automáticamente la nacionalidad a cualquier mujer casada con un ciudadano de otra nacionalidad. Y Chile no da la nacionalidad por matrimonio. Me salvó del problema un conocido de la familia que jugaba golf con el embajador portugués y a quien expuso mi situación. Así conseguí mi pasaporte, el número 1 de 74, de 2 de enero de 74, venido de Buenos Aires, válido hasta 1 de enero de 79. Nunca había tenido un pasaporte que durara tanto. Otro problema era conseguir pasaje para salir de Chile,
y juntarme con Francisco. Lo conseguí gracias al apoyo de la Vicaría de la Solidaridad. 2 pasajes, uno para mí y otro para Caterina. Ahora empieza el segundo exilio. Salimos de Chile el 1 de marzo de 75, las dos con billete de Refugee Free Fair, y llegamos a París, donde nos esperaba Pancho. Debo decir que Francia con nosotros se portó impecable. El director del Museo de Sable d'Olonne le ofreció a Francisco hacer una práctica con residencia, familia incluida, y alguna plata de bolsillo. Salir de un país en guerra, con militares de metralleta que te paraban en la calle, helicópteros constantes volando bajo, personas torturadas, terror y angustia sin fin, y entrar en una ciudad balneario de finales del siglo XIX que me hizo pensar en Proust y en su descripción de Balbec, donde la gente se paseaba tranquilamente por la tarde en un paredón que bordeaba una playa enorme, jardines con rosas y un festival de música barroca, fue un contraste demasiado grande. Un pequeño detalle. Mi pelo empezó a caer a mechones, lacio y sin fuerza. Casi me quedé pelada. Y entonces, una tarde, regresando de un paseo con mi hija, encuentro a Francisco excitadísimo, que había visto noticias en la televisión que algo estaba pasando en Portugal, un golpe militar. Mi primera reacción fue otro golpe, más militares. No, por favor, tenía toda la razón. Era el 25 de abril de 74. Esperé todavía unos meses para certificarme que no iba a repetirse la historia del golpe, y en septiembre de 74 regresé a Portugal, a casa de mi mamá, 11 años después de haber salido. Aquí, Caterina cumplió su primer añito. Francisco vino unos meses después. Aquí vivimos, aquí tuvimos otro hijo, también Francisco, para seguir la tradición familiar, y aquí trabajamos. Francisco pintando siempre, haciendo exposiciones, y 10 años después del no, que en 88 terminó con la dictadura, en 98, con ocasión de la gran exposición internacional que ocurrió en Lisboa, Francisco, dado su profundo conocimiento de la sociedad portuguesa, fue nombrado adido cultural de la Embajada de Chile. Pintó entonces, en colaboración con su amigo pintor Cristiano Olivares, un enorme mural a partir de un original ofrecido por Mata para la ocasión. Este mural fue un regalo del gobierno de Chile a la ciudad de Lisboa y está situado en la zona este del Parque de las Naciones. Obrigada, Noémia. Y ahora podríamos hacer preguntas de ese lado, pero yo también quería decir algo de aquí. Ha sido un panel muy impresionante, mismo con la ausencia presente de Roberto. Y en cuanto vos oía, pensaba en algo que siempre me sorprendió en Chile, y que es la transición a la democracia. Una transición a la democracia con una política de memoria muy hesitante por largo tiempo. Y las políticas hesitantes por largo tiempo tienen consecuencias. En 2017
yo quedé en Chile por algunas semanas con algunos investigadores portugueses que trabajan sobre memoria, todos nosotros, sobre memoria de nuestras dictaduras, del colonialismo, sobre las transiciones a la democracia, y también una investigadora vasca. Y en Santiago queríamos visitar Villa Grimaldi. Habíamos visto el Museo de la Memoria y queríamos ir a Villa Grimaldi. Teníamos las indicaciones de lo que hacer y en un punto determinado de la ciudad teníamos que tomar un autobús. En ese local preguntábamos a las personas dónde paraba el autobús para Villa Grimaldi. Y éramos 5 personas. Una de las personas era la compañera de los colegas historiadores y era alguien de las ciencias ditas duras. Los otros éramos de las ciencias sociales. Y cuando preguntábamos a las personas cómo ir a Villa Grimaldi, había un incómodo, una sensación de incómodo tremenda. Las personas decían, Villa Grimaldi no lo sé. Y quedaban con los ojos bajos. La colega de las ciencias duras decía, ahora tenemos que preguntar por lo menos a 20 personas aquí. Estábamos cerca del autobús. ¿Cómo ir a Villa Grimaldi? Y en 20 personas, una nos dice, Villa Grimaldi es este bus. Cuando entramos en el bus, 5 extranjeros, decíamos al motorista, 5 boletos para Villa Grimaldi. El motorista se sonrió y dice, a vosotros no les cobro. Decíamos a la vasca que quedaba con nosotros, pregunta, ¿por qué no nos cobra? Pregunta. Y la colega vasca decía, no, creo que hay allí algo que no debemos preguntar. Para nosotros era sorprendente cuando hablábamos con personas de fuera de la universidad, también la ignorancia sobre lo que había pasado con un golpe contra un gobierno legítimo en un país. Eso nos impresionaba. Y nos impresionaba porque todos trabajamos sobre políticas de memoria y sabemos que las democracias quedan muy fragilizadas cuando no tienen una política adecuada. La política adecuada de memoria es la que dice que las democracias son deudoras de los regímenes que las defienden, no de los golpistas, obviamente. Y esto es algo muy claro y muy firme. Y en Chile, más tarde participé en un proyecto internacional con colegas de Chile, de la Universidad de Chile, sobre la transición a la democracia. Y algo que distinguía la transición chilena de la transición portuguesa, de la transición española, uruguaya, brasileña, argentina, era no tener por largo tiempo una constitución para un nuevo régimen. Había algo de incompleto, obviamente, porque aquí en Portugal, un año después, pues las personas votaron por una constitución. Y en las transiciones es algo de fundamental. Cuando ahora oía sobre todo Mario, y cuando Mario hablaba de todo este proceso más reciente, porque Chile nos inspira mucho. El Chile de Allende nos inspira también porque ha sido un modo de construcción de la democracia en las calles, con las personas, con los más frágiles. Una democracia que no se construye de arriba abajo, que se construye de abajo arriba. Y quería
que hablase un poco más de lo que ha sido todo ese proceso muy creativo de la democracia chilena, porque por veces hablamos mucho del golpe y casi que la memoria del golpe nos hace olvidar lo que ha sido la creatividad de la democracia chilena con Allende. Y para Noemia, que oí con mucha emoción, para Noemia, que ha pasado de una dictadura que ya la perseguía para algo muy libertador, imagínense, el mayo 68, y después para la Unidad Popular en Chile, lo que quería más un poco era oírte sobre lo que ha sido ser mujer en la democracia en Chile. En esos tiempos, vivir en la zona de los mineros, con los mineros, ¿cómo era ser mujer y ver construir la democracia? E, finalmente, para o coronel Vasco Lourenço, provavelmente agora falarei em português, para o coronel Vasco Lourenço, que nesses tempos que se seguiram ao nosso golpe transformado em revolução, em que aqui se acolheram chilenos, que memória guarda da chegada desses chilenos? Como é que foi, no âmbito do movimento das Forças Armadas, essa relação com os chilenos que chegavam? Estes refugiados eram refugiados, obviamente, muito politizados. Nós, hoje em dia, confrontamos-nos, por vezes, com vagas de refugiados com outro tipo de características. Estes eram refugiados fortemente empenhados num processo de construção democrática. Como é que esta nossa democracia, aquela que estávamos a inventar depois da mais longa ditadura da Europa, como é que esta nossa democracia lidava com essas pessoas que chegavam com uma experiência tão rica que nós não tínhamos? E no sé cómo quieren organizarse para responder. Bueno, primero yo quería, una cosa era corregir una injusticia. Sí. Cuando hablé de los agradecimientos a los capitanes de Abril, no mencioné a Otelo, Rosa Coutinho y Artur Batista, que son tres personas que fueron muy solidarios con Chile. Y después la otra injusticia es que cuando se me olvidó mencionar, cuando vino a Portugal el último ministro de Economía de Allende, se reunió con Melo Antunes en una reunión organizada en la casa de César de Oliveira. Y Melo Antunes, en nombre de sus camaradas, ofreció toda la ayuda necesaria para Chile. Y Chile en ese momento andaba con posibilidades de decretar una vía armada para derrocar a Pinochet, perdón. Entonces los militares portugueses fueron muy solidarios en eso. Y me olvidé de mencionar antes. Respecto a la situación interna en Chile durante nuestro gobierno, cuando conmemoramos los 40 años en la Fundación Saramago, un periodista del diario Expreso me hizo una pregunta. Me dice, ¿un Salvador Allende sería posible hoy en el mundo? Y le dije, imposible. ¿Por qué? Me dice, porque hace 40 años los socialistas eran de izquierda. ¿Ah? Es cierto. Entonces, volviendo a nuestro trabajo interno en la moneda, nosotros comenzamos por hacer una innovación que hasta hoy perdura como ejemplo
en otras latitudes, que es que cuando el presidente o un ministro hablaba en cadena nacional de radio y televisión, se colocaba una marcha prusiana del Ejército de Chile. Nosotros cambiamos eso y colocamos canciones folclóricas. El presidente o los ministros eran anunciados con folclore, y esas canciones, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, las de Víctor Jara, etcétera, perduran hasta hoy como ejemplo de otras latitudes que usan ese amor. Había una gran creatividad y fomentábamos la creatividad artística de una manera bastante grande. Inclusive nosotros desde La Moneda ayudábamos a financiar filmes de otros realizadores latinoamericanos sobre el problema de los indígenas, por ejemplo. Había un cineasta, un genio del cine, un boliviano llamado Jorge Sanginés, y que quería hacer un film sobre los indios que no reconocían fronteras del Imperio Español. Por lo tanto, ellos tenían su territorio y pasaban inviernos en Chile, veranos en Bolivia, etc. Y nadie le daba financiamiento para esa película. Y nosotros, con Película Virgen, donada por la RDA, financiamos a Sanginés y resultó un premio de Cannes de esa película. Fomentábamos mucho los viajes por todo el país, visitando las poblaciones. El propio Allende viajaba mucho por todo el país y era nuestra política informar sobre esto, las comunidades indígenas, los campesinos, los trabajadores. Había un contacto diario de la sociedad chilena con el gobierno. O sea, era una interacción. No era como las presidencias abiertas de acá, era otra cosa, era ir a las pequeñas aldeas, recorrer el país realmente. Yo recuerdo que cuando en el exilio ya en Chile nosotros recordábamos de estas vivencias nuestras, y en 1977 sale elegido presidente de Estados Unidos Jimmy Carter. Entonces, argentinos, uruguayos, chilenos, brasileiros, destapamos champán, porque las dictaduras caían a la semana siguiente. Carter no solamente no hizo nada, sino que incrementó la ayuda militar a los países del Cono Sur. Hoy el señor Carter aparece como una fundación de derechos humanos, como un gran demócrata. Mentiras. O sea, había mucho cinismo internacional. Y eso venía de los tiempos en que nosotros éramos gobierno. Los alemanes, la química Hedge, los franceses de las tres grandes fábricas de automóviles, ellos ayudaron a financiar ese golpe en Chile. Y después aparecen como condenando el golpe. Bueno, yo sería más de acuerdo con que ustedes pudieran hacer preguntas concretas. Entonces, por favor, estoy a disposición y creo que mi coronel acá, no, siempre capitán, para mí va a ser siempre capitán. Como digo yo, un coronel que tiene intacta el alma de capitán. O Noemia, no sé, hagan las preguntas que quisieran. Está caliente la cosa de las preguntas, ya. Aí hay preguntas. Não, eu queria dar referência associada também aqui da Associação. Amigo do Mário também de longa data, e queria perguntar ao Mário para se voltar um bocado. Eu posso falar mais, não tenho ainda mais nada sobre o caso disso, mas eu queria perguntar ao Mário, disse aqui para todos nós, qualquer coisa que me disse várias vezes, como é que viveste amanhã do golpe? Como é que viveste? Onde estavas? Não, perguntas concretas para a gente ficar um pouco mais informados sobre aquilo que se passou. Tu és a única pessoa aqui que viveu o golpe por dentro na altura. E, portanto, a menos que já tenha mais alguém que eu não saiba. Mas como é que viveste esta manhã? E já agora é uma coisa preciosa.
provavelmente muito poucas pessoas conhecerão aqui, qual foi o teu papel na transmissão do grande discurso de Salvador Allende aos chineses, que para mim foi um discurso ao mundo, não foi só para os chineses. Bueno, primero el golpe me sorprendió durmiendo y en mi apartamento que quedaba cerca de la Moneda estaba la ventana abierta y yo me levanté a cerrar la ventana porque sentí una moto que no me dejaba dormir. Y no era una moto, era una ametralladora. Y ahí desperté y fui a la Moneda, pero cuando llegamos, llegó a mi casa a reunirse conmigo el director general de informaciones, Juan Ibáñez, un tipo de la Orden del Baño de Allende, ¿no? Que era mi jefe directo. Y con Juan nos fuimos caminando hacia la Moneda, muy arreglados, muy con cara de niños bien, y una patrulla militar nos para y nos dice, no, no pueden pasar porque estamos echando a estos comunistas de mierda de la Moneda. Y nosotros nos dimos vuelta y nos fuimos a una casa de seguridad que teníamos por detrás del Teatro Municipal en Chile, donde teníamos magnetos. No sé si los jóvenes aquí, los más jóvenes no deben saber lo que es un magneto, pero es un aparato inalámbrico que uno da vuelta y coloca y se puede hablar con el magneto. Y nosotros teníamos 3 magnetos conectados con la Moneda y esos 3 magnetos tenían una conexión también con 3 radios nuestras. Un magneto sería parecido a una radio militar, ¿no? Sí, sí. Y entonces, cuando Allende decide hacer su discurso de las últimas palabras, sobre las últimas palabras de Allende se ha dicho muchas cosas, incluso un ex ministro nuestro, un día da una entrevista a un diario brasileiro y diciendo que Allende dijo las últimas palabras desde un telemóvil. En 1900 no existían los telemóviles. Entonces se dice cualquier cosa. Ahora, ese magneto agarrábamos auricular y los conectábamos con la radio. Y así sacamos la voz de Allende hacia afuera. Así que nada de telemóvil ni nada. No, es que la gente tiene mucha tendencia a decir cosas que no son verdad. Pensaba que decía de Radio Magallanes. Sí, nosotros teníamos la conexión con las 3 radios. La Magallanes fue la que sacó las últimas palabras. Las otras 2 ya las habían echado abajo, que era creo que era la Portal y la Radio Nacional. Y entonces, la gente dice cosas porque, no sé, yo me recuerdo, después de la muerte de Neruda y de Allende, habían muchas personas en el mundo que hablaban de Pablo y Salvador, como si hubieran sido amigos íntimos de ellos, ¿no? Entonces, esa mañana terminó con mi salida de allí. Ahí quedaron en esa casa de seguridad, quedó Juan Ibáñez y un argentino, que era el director de planificación nuestro en la Moneda. Nosotros le decíamos el Goebbels de la Moneda, porque el que preparaba los escenarios, todo para que hablara Allende. Y ellos quedaron ahí y yo salí a rescatar a una hermana mía, a sacarla de su casa. Juan Ibáñez me dijo, anda a buscarla, porque mi hermana era esposa de un ministro. Y entonces ahí la casa de ella ya estaba rodeada, gritaban, escapen comunistas de mierda, gritando a los vecinos, ¿no? Así que saqué a mi hermana de ahí y ahí terminó mi mañana, Fernando. No fue muy heroica, pero bueno. Como é que saíste do Chile? Como é que saíste do Chile? ¿Cómo saliste de Chile? Como saliste do Chile? Salí muchos meses después. Estuve 10 meses en clandestinidad, hasta mayo. A ver, sí, 10 meses, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. No, 8 meses.
y salí a Buenos Aires. Salí normal, con un pasaporte que me consiguió un tío de Pancho Aristía, Monseñor Fernando Aristía, tío de Pancho, que era obispo auxiliar de Santiago. Entonces con él trabajaba un joven comunista que curiosamente después se convirtió en director del hemisferio sur, del hemisferio norte del Fondo Monetario Internacional. En ese momento era un fogoso joven comunista. Él era hijo de una gran amiga mía que me acogió en su casa durante los últimos 4 meses que estuve en Chile, en su casa y en su teatro, una actriz muy famosa llamada Delfina Guzmán, gran amiga de mis tiempos de la Universidad de Concepción. Y Delfina me dio alojamiento en su casa y es la madre de este Nicolás Izaguirre, que es el que fue después ministro de Economía del Lago y de la señora Bachelet. Pero bueno, la vida va cambiando a la gente, ¿no? Aquí ustedes también tienen a su Durán Barroso, ¿no? Peor Durán Barroso, perdona. Claro. Y nada, ahí fuimos un día y la Vicaría de Solidaridad, el tema era que había que llegar al aeropuerto de Santiago cuando no habían aviones saliendo ni entrando. ¿Por qué? Porque el único control era el de la policía judicial, ¿no? El que se llama investigaciones en Chile. Y ellos tenían arreglo con ellos, pero no tenían con los carabineros, con los servicios secretos, la DINA, ni con la Fuerza Aérea, que eran 4 controles había que pasar. Entonces yo llegué al aeropuerto, muestro mi pasaporte y el policía me dice, pase señor. Ah, no hay ningún otro control. Pase señor, me dice el tipo. Y yo pasé y me senté en la sala de espera del avión, que no había nadie ahí. Nadie. Fui el primer pasajero. Después llegaron los otros 3 controles, Fuerza Aérea, la DINA y Carabineros, y bueno, controlaron a todos los pasajeros. Entre ellos venía una periodista muy de derecha, pero amiga mía, la nena Oces, y la revisa, era pinochetista, ¿no? Y a ella le revisaron. ¿Y tú dónde vas? Bueno, yo voy a Buenos Aires de paseo. Así que, inclusive, en ese sentido me fue bien. Subí al avión, me quedé dormido antes que el avión despegara y de repente viene una azafata y me dice, señor, apriete el cinturón que estamos aterrizando en Buenos Aires. Bueno, esa es la historia. Muchas gracias. Hay una cuestión y una otra. Una cuestión. Hola, soy Ivonne, soy chilena. Quiero agradecer por contarnos toda la historia, ¿no? Es emocionante. Tengo una curiosidad. Yo soy mi familia de Concepción. Ahora vengo llegando recién después de 4 años que me fui a Chile, viví aquí en Portugal, me fui a Chile y ahora volví. Me llama la atención, quiero Noemí que me cuente, por favor, cómo era la situación de las mujeres en ese tiempo. Mi familia era de Concepción C, yo tenía 13 años cuando llegó la dictadura en Chile. Mi madre, siendo nutricionista, participaba mucho en las campañas que hacían de enseñar cómo utilizar la leche a las mamás, porque era 1 litro de leche por niño, una de las campañas de Allende. Entonces yo también participaba con ella e íbamos a las poblaciones en ese tiempo a enseñar a mi mamá cómo utilizar la leche mejor en las poblaciones, ¿no? Había un tipo de movimiento de mujeres. Quiero saber, eso era en el sur de Chile. Quiero saber si en esos tiempos, cómo era, si había un movimiento de mujeres donde usted estaba, que era el extremo norte, ¿no? Antes de salir escapando, el mal que pudo salir. Había un movimiento de mujeres. ¿Qué pasaba con las asociaciones de mujeres? Aunque sí
era una lucha de todos, eso sí me acuerdo, era una lucha de todos, el mural lo construíamos todos, etc. Pero sí ya había, se notaba una potencia de las mujeres, porque la lucha de las mujeres en Chile ha sido muy fuerte. Desde el momento que encarcelaron y mataron y asesinaron a todos nuestros hombres, compañeros, hermanos, las mujeres salieron a la calle. No tenían nada que perder, así que había que salir a la calle a luchar, ¿no? Pero en ese tiempo, si se acuerda cómo era en el norte de Chile, si había ya grupos de mujeres específicos o era una lucha que en ese tiempo era una lucha por todos. Sí, no, yo solamente quería recordar una cosa. El senador Salvador Allende, en los años 50, propuso una ley en el Senado de Chile de jubilación para la mujer con 1 año menos de trabajo por cada hijo que tuviera. O sea, él siempre tuvo una gran sensibilidad con el tema de la mujer. No, dale, no. No, que no sé nada. No, mire, perdona, es decir, te respondo muy rápido porque yo estuve en el norte, pero en el local donde estábamos era un local específico, era una zona donde la zona donde nosotros vivíamos era una zona donde solo había técnicos superiores. Los obreros vivían en Calama y nosotros estábamos en Chuquicamata, porque eso fue heredado de los americanos, porque el cobre fue nacionalizado, fue chilenizado primero por Frei, después nacionalizado por Allende, pero las estructuras americanas quedaron. Y los obreros vivían en Calama y los técnicos superiores vivían en Chuquicamata, en una vivienda. Y los americanos incluso llevaban tierra de Estados Unidos para plantar sus florcitas alrededor de las casas, porque la tierra ahí no da flores, imposible. Está tanto el minerio que flores no existen. Pero, así que yo, desgraciadamente, no tuve ningún contacto, porque yo no podía salir de ahí. Para salir, porque el Chuquicamata porque ya desapareció el cobre, para seguir la veta de cobre, tuvieron que destruir todas estas casas, toda esa zona. Incluso el hospital donde nació mi hija, ella alcanzó a ir allá el último día antes que lo implodieran. O sea, todo desapareció. Pero ahí, para salir y entrar, había que tener un permiso. Y yo, mira, sin documentos no podía ni salir. Los únicos contactos que tenía era con las mujeres de los técnicos que estaban ahí, que eran los ingenieros, los médicos, toda la gente que había sido nombrada por el gobierno de Allende, y era gente muy activa, pero eran mujeres que no podían tener un trabajo porque ahí los contratos eran controlados. Solo podían trabajar y tener contratos con los que tenían contrato con la mina. O sea que nosotros nos encontrábamos muy simpáticas todas, muy activas, muy empeñadas, muy al tanto de lo que estaba pasando, pero actividad política, desgraciadamente, ninguna. O sea, yo creo que fui 2 veces a Calama. Una vez para comprar, unos géneros, porque hice una cuna para mi hija, me entretenía haciendo cosas para la hija que estaban haciendo. O sea, me compré una máquina de costura, le hice babero, le hice todo el ajuar, porque no tenía nada más que hacer. Fíjate, o sea, era un poco, acompañaba, por supuesto, todas las actividades, pero yo no podía tener ningún tipo de actividad porque las minas era la que decidía las cosas que se hacían. Contactaba después del golpe, yo sé que esas mujeres, muchas de ellas, sufrieron horrores.
o sea, fueron perseguidas, quedaron sin casa, los hijos andaban. La mujer del director del hospital, que la suerte había venido a un congreso de Europa y no estaba en Chile. Y los militares llegaron a la casa a buscarlo, él no estaba, estaba la mujer, y la echaron a la calle, tenía 4 hijos chicos, y andaban en la calle sin nada, o sea, llorando, buscando a la mamá y al papá, porque la mamá la había llevado para interrogatorios, para preguntar. Y decir, tuvimos que recoger a los niños y nosotros también, o sea, yo me dediqué a mi hija, o sea, fue una forma de defenderme de todo el horror que estaba pasando. Después, llegando a Santiago, me metí en la casa y no salía. No salía, tampoco tenía documento. No tenía, porque Pancho salió y llevó mi pasaporte. O sea, si a mí me encontraban en la calle, es decir, no era muy complicado. Pero, o sea, las hermanas de mi marido pertenecían a la pequeña burguesía, demócrata cristiano. No fueron perseguidas, pero comentaban y estaban muy preocupadas con todo lo que estaba pasando. O sea, pero no hubo problemas en la familia, no, nadie fue perseguido, o sea, los amigos sí. Muchos amigos desaparecieron, pero eso no escoge los amigos, no escoge la familia, o sea. Pero bueno, desgraciadamente, y sobre todo la pregunta del feminismo, yo, es decir, lamento desilusionar a las feministas. Nunca fui feminista. Siempre defendí mis derechos y nunca tuve necesidad de imponerme a los hombres, a los compañeros hay aquí 2, 3, hay Jaime Méndez y Carlos Marún, o sea, saben que nunca hubo problema de feminismo y entre nosotros, nos tratamos como igual, y con Pancho fue igual, y con Mario también, o sea, había una cosa de igualdad, siempre. Nunca tuve necesidad de pelear por mis derechos. Una suerte, no sé. Bueno, espero haber respondido. Quería preguntar cómo se fue donde solía no venía Mario porque nosotros podíamos volver. ¿Cómo fue para ustedes tener que escapar de Chile y todo ese problema alrededor? Fue duro, fue un choque muy grande, fue una cosa muy violenta ver gente viviendo con susto, con terror, arrancándose a las ametralladoras y llegar a Europa y ver que había flores y que había sonrisas y que había gente que vivía feliz y sin ser perseguido. António, agora tu. Uma pergunta mais para o Mário. Todos nós que vivemos o 25 de Abril e o período imediatamente a seguir, olhando para trás com um recuo de 50 anos, encontramos muitas coisas que fizemos e que gostaríamos de ter feito de outra maneira. Erros que cometemos ou coisas bem feitas que não chegámos a fazer. Então, acho que isso acontece com todos nós. Em relação ao Chile, que balanço é que tu fazes dessa experiência toda? O golpe de Pinochet era inevitável que tivesse de triunfar o golpe de Pinochet? Havia coisas que pudessem ter sido feitas e que evitariam o golpe do Pinochet, ou era uma fatalidade em que estávamos à partida derrotados? Essa é uma pergunta que eu faço sem ter resposta nenhuma para ela. Claro que quando foi dito ao princípio, creio, e foi
foi uma citação que fizeste de Fidel Castro, que era um grande amigo, mas a via era outra. Os meios eram outros. Não quer dizer que uma receita como a da Revolução Cubana, no Chile, tivesse resultado. Mas a receita que se aplicou no Chile, a receita chilena que se aplicou no Chile, não resultou. Portanto, a cubana podia não ter resultado também. O que é que faltou? O que é que era necessário fazer? Essa é uma reflexão que, evidentemente, poderá ser uma reflexão sem fim. E provavelmente não encontraremos resposta nenhuma. O grande dirigente camponês peruano, Hugo Blanco, foi uma pessoa estreitamente ligada à história do Chile, porque se refugiou no Chile, acolhido pela Unidade Popular, era, apesar da sua gratidão ao governo de Salvador Allende e à Unidade Popular que o acolheu, era crítico sobre esta experiência, já na altura. Ele dizia, esta Unidade Popular respeita a democracia. É uma mentira, é uma calúnia do imperialismo dizer que a Unidade Popular quer acabar com as instituições, quer acabar com o Parlamento, com o Senado, com as instituições da democracia chilena. Tudo isso é mentira. O defeito é o contrário, é que esta Unidade Popular respeita demasiado essas instituições todas e respeita-as tanto que não vai tocar naqueles que vão ser os seus verdugos. E, na verdade, não tocou no Pinochet até o último instante. Hugo Blanco, que morreu há uma semana, apontava por outra coisa e se calhar não tinha razão, se calhar estava à procura de iludir-se com alguma saída, mas ele achava que os cordones industriais é que eram o embrião do poder popular chileno que podia ter derrotado os militares, não num combate de exército contra exército, como foi aquele que acontece em Cuba com o movimento 26 de julho, mas num combate que fraturasse as Forças Armadas chilenas, fraturasse a esquerda das Forças Armadas chilenas, a base das Forças Armadas, o espírito democrático das Forças Armadas contra os seus oficiais golpistas. Era essa a aposta que ele dizia que se fizesse. Eu não estou a dizer que é certa, eu estou a perguntar se podia ter feito alguma outra coisa e se houve coisas que se fizessem e que hoje, com 50 anos de recuo, achamos fomos aqui demasiado indulgentes, fomos aqui demasiado generosos e entregámos ao inimigo os trunfos que ele utilizou para matar tantos dos nossos. Eu posso fazer uma questão que tem a ver com esta questão. Eu não sei se isto é verdade. Disseram que, a certa altura, da Internacional Socialista, teriam ido ter com a Allende propor que ele ademisse à Internacional Socialista, que ele teria recusado porque uma questão de independência. Isto é verdade? Se é que ele tivesse aderido à Internacional Socialista, as coisas teriam sido alguma diferença. Eu não sei se isto tem consistência, se isto é verdade. Quando falaram disso. Se calhar para pior. Falaram alguma diferença, se calhar para pior. Claro. Mas isto é verdade. La situación en Chile durante el último año de gobierno era muy, muy difícil, complicada, como dice usted en portugués. Para Estados Unidos, el ejemplo del proceso chileno al socialismo era muy dañino, porque Cuba, muy fácil, la dictadura cubana, pero ahí no tenían el argumento los norteamericanos de atacar de esa manera. Por lo tanto, ellos comenzaron a jugar a una especie de golpe blando, o sea, a financiar huelgas de camioneros, huelgas en general en el país, para hacer caer a Allende y ser reemplazado por un presidente elegido 6 meses después, demócrata cristiano. Esa fue la primera opción de los norteamericanos, de acuerdo a la información que nosotros teníamos en la moneda. El otro gran problema que teníamos en ese tiempo era
el Partido Socialista chileno. Un día Mario Suárez me preguntó, me dijo, el proceso chileno fue envenenado por el extremismo de los comunistas. Doctor Mario Suárez, usted está equivocado. El extremismo en Chile no era del Partido Comunista, era del Partido Socialista, de Carlos Altamirano, concretamente. El Salvador Allende, ya en los últimos tiempos, gobernaba con dos partidos, el Partido Comunista y el Partido Radical de Anselmo Zule. Era el apoyo de Allende. El resto, por ejemplo, Allende cambió al ministro de Economía, Sergio Buscovich, porque Buscovich entró en una política de nacionalizar empresas donde trabajaban 12 personas en nombre de la revolución. Y eso lo único que hacía era irritar a esa gente que posiblemente hasta había votado por nosotros. Por lo tanto, todo ese sector entró en una vorágine extremista tremenda. Y después hubieron conspiraciones promovidas por Altamirano en la Marina. La Marina, la Armada chilena, es el cuerpo absolutamente más reaccionario de todas las Fuerzas Armadas chilenas. Una cosa clasista que empieza en los barcos, en los camarotes, ¿no? Y eso fue una cosa fatal también, porque daba argumento. La tercera cosa que quería mencionar es el papel del propio Pinochet. El grave error de Carlos Prats, asesinado después por Pinochet, fue decirle a Allende que para reemplazarme a mí, porque ya Prat, las mujeres de los oficiales tocaban las cacerolas, las cacerolas en las puertas de la casa de Prat, se hizo insostenible. Entonces Prat renuncia a la comandancia del ejército y recomienda a su gran amigo Augusto Pinochet, un demócrata probado, para reemplazarle. Allende confió en Prat, y Prat también pensaba eso. Ahora, Pinochet, la verdad es que no estaba conspirando, porque Pinochet siempre fue un cobarde y un traidor. El golpe lo prepararon otros generales, que en la víspera del 11 de septiembre vinieron, generales y almirantes, vinieron a hablar con él, como era el comandante del ejército, y le dijeron: general, ¿usted está con nosotros o contra nosotros? Naturalmente que estoy con usted, y cuando vio que venía todo el apoyo. Y así aparece Pinochet, y después él manda a asesinar a varios de estos generales, entre ellos al general Bonilla, que era su gran amigo y lo hizo volar en un helicóptero. Estos son... Ahora, ¿qué información tenía el ejército, la marina? ¿Preguntas tú? Nosotros, y era una información abierta, nosotros estábamos preparando una cadena nacional de emisoras, de radio y televisión. En nuestro aparato de informaciones estaba preparando una cadena nacional, donde Allende iba a llamar a un plebiscito. Los militares no podían aceptar el plebiscito, porque el plebiscito, diciendo que se llamaba a nuevas elecciones, lo ganaba muy fácilmente Allende, y no había ningún golpe. Y entonces el golpe lo apresuraron. El 11 de septiembre, ya no me recuerdo qué día era, un jueves, un miércoles, ¿alguien se recuerda? ¿Día de la semana? No, un martes. Fue un martes 11 de septiembre. Y entonces nosotros teníamos la cadena preparada para el miércoles. Como ellos sabían que era el miércoles, el martes dieron el golpe. Ahora, nosotros pensamos que los norteamericanos, como estaban jugando, estaban divididos entre ellos, entre la CIA, que apoyaba esta opción de derrocar a Allende mediante un plebiscito y colocar un demócrata cristiano, y la DIA, Defense Intelligence Service,
del Pentágono, que apostaba por el golpe violento. Ahora, cuando el golpe se produce, naturalmente todo el aparato de Estados Unidos apoya el golpe. Pero antes, las vísperas del golpe, estaban divididos entre ellos, no tenían la opción muy clara. No sé qué más te puedo decir, entonces. Cuenta la entrevista que tú conseguiste al gobierno de la Sera y sobre Pinochet y que se publicó el día 11 en Italia. Ah, eso fue el mío mayor fracaso. Llega un periodista italiano y me pregunta si le puedo conseguir de la estampa de Torino, un Livio Zanotti, amigo mío, llega a Chile y entonces me dice, ¿podrías conseguirme una entrevista con el jefe del ejército, el general Pinochet? Entonces yo llamé al jefe de gabinete de Pinochet, el mayor Zavala, y le digo, ¿tú me puedes conseguir una entrevista para este periodista con Pinochet? Sí, no hay problema. Bueno, me consigue la entrevista y la entrevista se fue atrasando, ¿no? Al final se la dio Pinochet el día 10 de septiembre. Él la mandó a Torino el propio día 10. El 11 de septiembre, mientras todas las radios y las televisiones y toda Italia estaba hablando del golpe en Chile, la estampa de Torino, gran titular, entrevista con un general demócrata que defiende a Allende, Augusto Pinochet. Tenemos dos preguntas y tenemos que encerrar. Me gustaría preguntar un poco, retomando esta idea de no solo del golpe, y también ver si podemos ver la historia de Chile y la historia de Portugal, del proceso que lleva a la formación de la Unidad Popular, y cómo, de la que te reías hace un rato, Mario, de que eso fue posible porque habían socialistas de izquierda, cómo podemos volver a generar esa clase de movimientos hoy, y cómo podemos ver eso mismo también reflejado en lo que, cómo es que ocurre que aparecen demócratas en un ejército que debe estar cansado después de todas las guerras de ultramar, que llevan también al golpe demócrata acá en Portugal, y cómo se politiza todo ese proceso para generar la Constitución, que tiene este preámbulo maravilloso que tiene Portugal después del 75. ¿Cómo se generan estos movimientos y cómo podemos escuchar eso que pasó, que llevó a que ocurrieran, para poder tomarlo hoy? Para poder hoy generar movimientos que nos lleven a un gobierno de la Unidad Popular multinacional. Bem, por acaso, o golpe do Chile é no dia 11 de setembro e o movimento dos capitães nasceu, teoricamente, no dia 9 de setembro. Portanto, 2 dias antes, nós fizemos a primeira grande reunião clandestina no Monte Alentejano, em Alcáçovas, no dia 9 de setembro. Os processos, há aqui muitas coisas semelhantes. Tinham feito a pergunta como é que nós acolhemos os refugiados, como é que recebemos os refugiados desses países, não só chilenos, mas brasileiros, Uruguai, Argentina, etc. É preciso vermos que nós estamos em plena Guerra Fria, o que vem complicar extraordinariamente tudo o que estava aqui a passar em Portugal. E as duas superpotências intervieram aqui com o melhor que tinham. Eu conheci bem os dois e estou convicto que quer o Carlucci, quer o Kalinin, eram os dois melhores embaixadores que quer os Estados Unidos ou a União Soviética tinham na altura. E desempenharam aqui um papel extraordinariamente importante na defesa dos interesses dos países a que pertenciam. Nós aqui recebemos, e o Mário é um dos exemplos, recebemos bem todos estes exilados, mas depois tivemos aqui problemas complicados. Este processo foi muito complicado. E eu lembro-me, por exemplo, que, passado pouco tempo, a reunião ainda se passou num gabinete em Belém, na Presidência da República, portanto, nós ainda nem tínhamos
instalações da Comissão Coordenadora. Quando veio cá a primeira delegação de Cuba, a delegação dizia-nos que nós tínhamos que nos preparar e poder popular, armar as populações, etc, etc. E eu disse, na altura, confrontei-os e disse, as revoluções não se exportam. Cada país tem a sua própria revolução. Nós não tivemos nem uma Serra Maestra, nem temos um Fidel de Castro. Portanto, o local onde se criou a direção e a chefia da Revolução Cubana, nem tivemos um líder, porque o MFA, uma das características no 25 de Abril é que não tinha um líder definido, tinha um núcleo duro e os vários, como dizia o Vítor Alves, até a componente de loucura do hotel foi extraordinariamente importante. Mas não tínhamos propriamente um líder. Tal como, passado pouco tempo, isto foi na Cova da Moura, portanto, na mesma altura, eu recebi o Carlos Antunes, que foi lá para falar comigo, e dizia-me que tínhamos que armar, fazer paióis enterrados aí pela província fora, para guardar as armas. E eu perguntei-lhe, mas para quê? Para defender a Revolução. A Revolução eu vou defendê-la dentro dos quartéis. Foi o que eu lhe disse. É dentro dos quartéis é que eu vou defender a Revolução. Portanto, o problema, nós, por exemplo, bebemos, e ao ouvir há pouco o Mário, nós bebemos aquela experiência da interligação entre a democracia parlamentar e a democracia direta. Tivemos aqui uma experiência, e quando eu discuti isto com o Melo Antunes, ele dizia-me, estamos 20 anos adiantados em relação à generalidade do mundo, a experiência das organizações populares de base. Foram extraordinárias. Simplesmente tivemos aqui um outro problema. A ditadura portuguesa tinha tido só um partido político, que era o oficial. Os partidos eram proibidos. E nós tivemos a preocupação de dar muita força aos partidos políticos a seguir ao 25 de Abril, para que os partidos se implantassem, porque numa democracia representativa tem que haver alguém que represente os outros, e isso são os partidos políticos. E os partidos políticos boicotaram, na minha opinião, todos eles, as organizações populares de base, porque cada partido político queria ter a sua organização popular de base. Eu posso dar-vos um exemplo. Aí, por alturas de junho, talvez julho, de 74, chegou-me ao conhecimento que a Calçada da Ajuda, aqui em Lisboa, tinha 7 comissões de moradores. 7. Na Calçada da Ajuda. Eu digo, mas isto é uma loucura. Pá. Como é que é? Mas uma rua tem 7 comissões de moradores. Mas a rua só pode ter uma comissão de moradores. E eles têm que se entender todos. Bem, mandei averiguar. E veio a informação. Das 7 comissões de moradores, uma delas era composta por 7 elementos, nenhum deles morava na Calçada da Ajuda. Porque todos os partidos políticos, cada um queria ter a sua comissão de moradores em todas as ruas. E, portanto, isto foi extraordinariamente difícil. Depois, outra coisa que nos complicou bastante um bocado a vida, é que os refugiados que aqui vieram, frustrados com as situações nos seus países onde havia ditaduras, todos tentaram fazer aqui a revolução que não conseguiam fazer em casa deles. E então isto foi um pandemónio. Um pandemónio. Portanto, foi extraordinariamente difícil. E depois, eu ouvi aqui, há bocado até tomei nota, o problema da vacina da Europa, que foi a célebre teoria do Kissinger. E eu lembro-me quando o Kissinger referiu, vamos deixar que em Portugal se crie uma situação de comunismo, a seguir vamos tratá-los tão mal, que ninguém mais na Europa vai querer isto, portanto vai servir de vacina na Europa. Eu lembro-me de ter dito ao Carlucci na altura, e disse-o publicamente, se os americanos querem fazer experiência em algum sítio, façam na terra deles, que nós aqui vamos resolver o nosso problema. Que foi extraordinariamente complicado, porque
como eu já disse, quer os Estados Unidos, quer a União Soviética, voltaram a fazer de Lisboa aquilo que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, em que ali a zona de Cascais e do Estoril era a zona que tinha mais espiões por metro quadrado. Aqui de facto, passou, era uma coisa louca. Puseram aqui, quer a CIA, quer o KGB, pôs aqui todo. Eu convivi, portanto, com eles, ainda me lembro do Eduardo Kovalov, que eu apresentava aos amigos quando me dizia: epá, apresenta-me ali. E eu apresento, sim senhor. Olha, apresento o chefe da KGB em Portugal. E ele dizia: mas eu não sou da KGB. Tu é que dizes que não é. Mas é. Depois, quando visitei Moscou, ele movimentava-se no Kremlin, onde eu fiquei instalado, como se estivesse em sua casa. Eu disse: olha, depois vai-me lá dizer que não és do KGB. Depois, quando foi aos 15 anos, ele veio aqui acompanhar o Kalinin. Na altura estava a apoiar o Yeltsin. E eu disse: epá, nunca me enganaste. Estás a apoiar um fascista, que é o Yeltsin. E ele dizia: não, mas agora não sei o quê. Não, epá, nunca me enganaste. E diz-me lá: eras ou não eras do KGB? Era, mas eu não te podia dizer. Portanto, nós tivemos aqui este problema extraordinariamente difícil e conseguimos, com erros, o António Alçano acabou de dizer, todos cometem erros, mas conseguimos, essencialmente, chegar ao objetivo que o programa do MFA tinha, que era a instalação de uma democracia pluralista, de uma democracia, portanto, tipo ocidental, que era aquilo que... Porque o MFA não avançou para uma revolução de outro tipo. Avançou para criar uma situação democrática tipo ocidental, que foi empurrada para um processo revolucionário pela intervenção popular, e ainda bem, e ajudou, e de que maneira, e no fim acabámos por aprovar uma Constituição que é hoje o instrumento de luta e de defesa de forças, inclusivamente, que na altura não a queriam. É preciso termos bem presente. Exatamente. Eu não me esqueço que nós, em julho, agosto de 75, a Comissão de Moradores do bairro da Sé, de Évora, fez um comunicado que foi transmitido em todos os noticiários da emissora nacional, na altura já era RDP, a exigir a imediata dissolução da Assembleia Constituinte. Porque na altura essas forças estavam contra a Constituição, a Constituinte. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, Portugal, enfim, sou suspeito, estive no processo, no centro do vulcão sempre, poderei ser suspeito, mas acho que Portugal conseguiu, de facto, um facto único na história universal. Temos uma ditadura, há um grupo de militares que se revolta contra a instituição que é o suporte último dessa ditadura, que eram as Forças Armadas, liberta o país da ditadura, resolve o problema da guerra e atinge a paz, constrói a paz, cria a democracia e devolve rapidamente o poder à sociedade democraticamente eleita. O que fizeram depois? Bem, depois de 82, o que fizeram e muitas coisas que nós hoje criticamos, isso é o país, dentro da democracia, que é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros, como propagandou o Churchill. Isso já é a responsabilidade nossa coletiva. Agora, o 25 de Abril criou as condições para que o país seja capaz de fazer melhor. E aí respondo-lhe à questão que me levantou. Hoje, em Portugal, não se põe essa questão de criar novamente nas Forças Armadas condições para criar um outro movimento das Forças Armadas. A questão que se coloca hoje, e nós aqui na Associação 25 de Abril temos procurado trabalhar bastante nesse sentido, é criar condições para defender a democracia contra, e de facto, as democracias. Eu lembro-me
de uma conversa com o Melo Antunes, que sabia muito mais de política do que eu, que nunca era um zero nessa matéria, quando nos Açores, antes do 25 de Abril, discutíamos, e já em fins de março, princípios de abril, ele me dizia assim: nós vamos ganhar, até podemos ganhar, aquilo vai resultar, mas depois, como as democracias não se defendem dos seus inimigos, vamos perder a breve trecho. E eu dizia: mas desculpa lá, mas és doido, pá. Então, se tu estás a dizer que vamos perder, vamos tomar medidas para não perder. Epá, mas isto, as democracias, pá, não sei o quê, e de facto é aquilo. Permitem, hoje, quando me falam não chega e não sei o quê, está bem, é um resultado da democracia, mas eu não os respeito. Nem os aceito aqui na associação, nós não temos quaisquer relações com eles. Porque são um resultado da democracia, mas eu tenho a certeza absoluta que, se estivessem no poder, fariam exatamente o contrário do que aquilo que propagandeiam agora. Portanto, enfim, as democracias, e nós repare numa coisa, a Constituição tem servido, de facto, de arma de defesa e permitiu, por exemplo, que num momento delicado que nós atravessámos, fosse agarrados à Constituição, que nós criássemos, por exemplo, aquela solução da geringonça. Depois os partidos não foram capazes de continuarem. Mas isso é o que nós temos. Agora, temos que continuar a defender soluções democráticas, e eu não preconizo nem defendo que estejamos preocupados em criar nas Forças Armadas condições para se fazer outro 25 de Abril. Devemos estar preocupados em criar nas Forças Armadas condições para que ninguém consiga fazer outro 28 de Maio. Isso é que nós... Porque é evidente que isso... E, por exemplo, já o disse publicamente, portanto, tive um papel determinante no 25 de novembro, comandei as forças, na altura, vencedoras, portanto, o Ramalhianos foi meu adjunto, eu assumo isso. Agora, se nós evitarmos aquilo que podia ter sido, na altura, uma solução ou pró-soviética ou pró-albanesa, de poder popular, nós evitámos, para mim, a maior vitória que eu, e logo na altura o disse, foi evitar os que tentaram fazer um novo 28 de Maio, porque o tentaram fazer, sob a capa dos 9. E por isso é que quando determinadas forças vêm dizer eu quero comemorar o 25 de novembro, eu digo: comemorar o quê? A vossa derrota? Vocês foram derrotados. Querem comemorar isso? Portanto, é evidente que, para mim, o 25 de Abril está acima do 25 de novembro. Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, chegámos ao que chegámos, a democracia, considerando inclusivamente que o período revolucionário, portanto, até a aprovação da Constituição, já era um período pré-democrático, a democracia vai fazer 50 anos, nunca tivemos nada tão longo, felizmente, mas temos é que criar condições para continuar a defender. Vamos ver se somos capazes. Sí, solamente darles las gracias en nombre del colectivo Chile 50 Portugal, Memoria y Resistencia. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que participaron también, vinieron a escucharlos, y les tenemos un recordatorio del día de hoy. Esperamos seguir organizando actividades para conmemorar, para evocar los 50 años del golpe de la muerte de Allende, así que muchas gracias. Obrigado.